El suboficial del ejército Johnny Hill estuvo privado de libertad desde el 15 de mayo del año pasado en el estado Mayor. Hasta hace unos días, nada más. Fue dado de baja, acusado de haber cometido sedición, motín, desacato, realizar acción política, atentar contra la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas en forma colectiva. Salió él con una detención domiciliaria, guarda ahora esta detención en casa. Ahí lo visitamos ya casi al anochecer. Y esto es lo que nos dijo, después de un año de no poder hablar sobre este tema. El movimiento de suboficiales y sargentos sobre un pedido, mejores condiciones para las Fuerzas Armadas. La verdad de Johnny Hill Dennis esta noche, aquí con nosotros. Nos encontramos en el domicilio, aquí en una de las zonas alejadas de la ciudad de La Paz, del señor Johnny Hill, ex suboficial del ejército, a quien vamos a agradecerle su gentileza de recibirnos. Señor Hill, muy buenas noches, gracias por recibirnos en su hogar. Muy buenas noches, en principio saludar a tan prestigioso canal y a todos los televidentes a nivel nacional. Señor Hill, refrescanos un poco la memoria para que quede claro para todos, porque además en la confusión de todas las figuras legales de las cuales se acusó a quienes se vieron involucrados por estos hechos dentro de las Fuerzas Armadas, ¿de qué se lo acusó a usted? En principio, haciendo una rememoranza de todo este tema de la descolonización de las Fuerzas Armadas, yo estaba fungiendo en esa oportunidad como presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos a nivel nacional, donde el 2000, en esa gestión justamente, mis camaradas ya habían elaborado un proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, donde presentaron ellos, los promotores de esta ley presentaron en su oportunidad, en su aniversario del movimiento al socialismo al señor presidente Evo Morales en Sacaba. Desconocí yo de ese proyecto de ley, donde ya en las movilizaciones justamente, aquí en la ciudad de La Paz se vinieron los promotores, más un cierto contingente de la Fuerza Aérea quienes promovieron este proyecto de ley. Yo como presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos hice las representaciones pertinentes hacia el alto mando, donde en su oportunidad se me acusó de que yo era el promotor de estas movilizaciones. ¿Lo acusaron a usted de llevar un proyecto que ya se le había entregado con anterioridad al presidente? Obviamente, ya con anterioridad, ya hace dos meses atrás, antes de la detención de mayo, el 15 de mayo, ya ellos habían entregado ese proyecto de ley, y siendo los promotores los de una parte, más que todo de la Fuerza Aérea, 3 suboficiales de la Fuerza Aérea. Usted me está diciendo, yo no fui el promotor. Yo no fui el promotor de este proyecto de ley. Entonces, seguramente en las evidencias, en la documentación, en el proceso que se me está realizando, voy a demostrar en ese sentido quiénes son los promotores. Tengo todas las evidencias, quiénes han firmado ese proyecto de ley, quiénes han elaborado, con quién han elaborado. Seguramente en su momento yo voy a hacer una defensa de este proceso que se me está siguiendo. Actualmente se me sigue todavía el proceso, ¿no? Solamente estoy en la cesación de la detención preventiva. Está con detención domiciliaria. Con detención domiciliaria. Casi cumple un año usted de detención en celdas de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, ¿no? Se me hizo la detención indebidamente el 15 de mayo de la gestión anterior, donde hasta el momento no se ha seguido un debido proceso, donde se me acusa de que soy el promotor, de que yo estaba haciendo acción política. El general Salinas, que es hoy comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, me acusó en la segunda reunión y la última reunión que yo tuve en la Asociación de Suboficiales Sargentos con el alto mando, donde se me acusa, el almirante Valdivieso y el general Salinas me acusan de que yo había hecho acción política. Nosotros como militares no hacíamos acción política. Hice las representaciones necesarias por conducto regular. Ahora sí yo me voy a defender porque en su oportunidad no había quien diga de que yo había hecho, como presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos, que había seguido un conducto regular. Entonces, a través de la asociación me hicieron llegar las peticiones los camaradas que estaban haciendo este proyecto de ley. Inmediatamente yo, ese mismo día, yo envié al alto mando. Yo pedí permiso al alto mando para que
haga una entrevista a los medios de comunicación referente a este proyecto de ley que mis camaradas habían presentado. ¿Le aceptaron el permiso para hablar con los medios? En forma verbal, el almirante Valdivieso me aceptó, estando ahí sus asesores justamente, y todos los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Social Sargentos. Pero usted sabe que ellos podrían negarse, no hay nada escrito. Obviamente, seguramente se van a negar, pero había testigos ese día. Estaba su ayudante, estaba su abogado del almirante Valdivieso. Difícilmente que se puedan negar. Y en esa oportunidad, entonces, yo hice la entrevista a los medios de comunicación y leí lo que mis camaradas me han entregado. Yo, como presidente de la Asociación Nacional de Sargentos, hice las representaciones. En ningún momento he sido yo el promotor de este proyecto de ley. ¿Usted siente que este proyecto de ley, promovido por otros, como lo explica usted, ha sido en su análisis hoy una buena idea, una mala idea, promoverlo ante autoridades para que haya cambios en las Fuerzas Armadas? A ver, retrocedemos hacia atrás, cuando nació el Ejército y nació las Fuerzas Armadas. En esa oportunidad siempre nació las Fuerzas Armadas con esa élite dominante, donde era colonial y era excluyente. Entonces, a través de eso, en estos 204 años de vida que tiene el Ejército, porque las Fuerzas Armadas tienen 189 de vida, las Fuerzas Armadas, ya más antes se creó el Ejército Nacional, ¿no? Entonces, a través de eso, justamente, la discriminación y el racismo siempre ha estado presente en el colonialismo. Entonces, de ahí viene seguramente, y yo en estas movilizaciones justamente, como no se me hizo caso, de forma soberbia y de forma prepotente, se me cerraron las puertas, no me dejaron hablar en esas reuniones, en las 2 reuniones que yo tuve con el alto mando, se trajeron a una señora testigo de que yo había hecho acción política, pero en ningún momento seguramente se va a probar esa situación. Y el tema es de que, como ya ha venido esto desde el tema del colonialismo, este tema, en este último, cuando se ha hecho la reforma de la Constitución Política del Estado, donde se ha hecho las reformas de la Constitución Política del Estado, introduce un artículo que es el artículo 9, donde dice descolonización de las instituciones, y ahí está considerado la descolonización de las Fuerzas Armadas. Viendo esta situación, mis camaradas, seguramente, apoyándose en ese artículo, mis camaradas han elaborado este proyecto de ley. ¿Usted siente que presentarlo, ir a las movilizaciones, a la protesta, ha sido una buena idea, señor Denis? Obviamente en apoyo a mis camaradas, porque el sentimiento el resentimiento podría ser no contra la institución es sublime, yo estoy agradecido por esa institución que me ha cobijado 25 años, ¿no? Pero la gente, la cúpula, la clase dominante que está presente ahí, no simplemente en esta institución, en varias instituciones, lo cual ahora se está un poco más o menos teniendo ya más acceso en cuanto a las clases sociales. ¿No se arrepiente de haber participado en todo eso? En ningún momento me he arrepentido, no me voy a arrepentir, porque siempre he estado presente esa discriminación dentro de la primera institución de las Fuerzas Armadas, que es del Estado Plurinacional de Bolivia. Usted ha tenido casi un año, le vuelvo a reiterar. ¿Cómo ha sido ese casi año en celdas en el Estado Mayor? Bueno, se me ha brindado todas las garantías necesarias, ha sido un trato digno como cualquier recluso, agradeciendo siempre al comandante de la PM, porque he sentido en ningún momento se ha excedido contra mi persona, siempre he tenido esa dignidad, agradecido, pero justamente en esa oportunidad la que ha sufrido es mi madre que ha estado en una huelga. Conocen esa situación, entonces ahorita está un poco delicada de salud de ella, no ha podido recuperar de esa huelga de hambre que ha hecho para que me liberen. Señor Denis, nos acordamos de cómo terminaron estas movilizaciones, con la amenaza a centenares de suboficiales para darlos de baja. Ocurre en su caso, usted es un exmiembro ahora de la institución militar, ¿no es cierto? ¿Cómo usted midió ese momento cuando empezaron todos los que apoyaban esta medida a callar y a regresar a las filas del orden? Bueno, en ese momento, yo ya le dije, ¿no? El sentimiento del trato digno que como persona, tanto en la sociedad civil como en la institución armada, merecemos nosotros también como suboficiales sargentos, ese trato. Ese ha sido el sentimiento de que
si vemos la estructura de las Fuerzas Armadas, tenemos dos estructuras, dos clases sociales. Ahí está la clase de oficiales y la clase de suboficiales y sargentos. Pero son dos estructuras. Cuando los que le acompañaban empezaron a retornar y callar, ¿qué pensó usted? Obviamente, en todas revoluciones se podría llamar así, de que siempre va a haber la confabulación. Y ha habido una confabulación hacia mis camaradas donde por debajo les han hecho retornar a las filas de las Fuerzas Armadas para que, con la única intención de amedrentarnos y de que a los que han promovido esta situación nos escarmienten y nos detengan y nos hagan procesos. ¿Considera usted que su detención y su procesamiento es un escarmiento para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas? La élite de las Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas, lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Un escarmiento. Como vemos lo clásico cuando era el coloniaje, ¿no? Entonces ahí está Tupac Katari, ¿no? El descuartizamiento, el escarmiento. Más o menos esa idea tiene esa similitud de esa idea del colonialismo. Por eso es que seguramente, viendo toda esta situación, el presidente Evo Morales ha promovido una nueva constitución política donde dice la descolonización. Señor Denis, ¿considera que su detención ha sido utilizada como un escarmiento? Para mí particularmente no, pero para ellos sí. O sea, ellos sí han dicho, no, les vamos a escarmentar. Tenemos que escarmentarle para que nunca más un miembro de las Fuerzas Armadas que es subalterno, que es suboficial sargento, se atreva a pensar diferente. En ese sentido, John. ¿Tuvo contacto con ellos, con los que estuvo en la lucha en ese momento? ¿Qué le dijeron, señor Denis? Desde el momento que me hicieron la detención, cosió desde el alto mando, incluso yo puedo indicar desde el Ministerio de Defensa, de que prohibido que se me comunique con los camaradas a nivel nacional, donde les han amedrentado y era prohibido visitarme y tener algún contacto con mi persona cuando estaba en detención preventiva. ¿No tuvo ninguna comunicación más con ellos entonces? No tuvieron, porque ellos estaban amedrentados. No. De ninguna manera los han hecho de que ese acercamiento hacia mi persona y de que de alguna manera ellos puedan considerar mi detención ahí en la carceleta. Señor Denis, vimos algunas reuniones con representantes de los suboficiales que ustedes desconocieron en algún momento, pero que trataba precisamente esas reformas bajo el pedido de esas necesidades que ustedes también promovían. ¿En qué quedó eso, se enteró? No estaba enterado de esa situación, nunca nos hemos desconocido. Después de eso hubo una serie de reuniones con algunos que se presentaron como también sus representantes y que empezaron a tratar estos profundos cambios en la ley que ustedes promovían. Obviamente, justamente, ha habido camaradas que han estado apoyando seguramente en esa instancia, donde yo no me reuní en ningún momento con ellos. Yo, como presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos, solamente tuve contacto con los promotores de esta situación. Con nadie más tuve contacto durante las movilizaciones y después de las movilizaciones, cuando ya he sido detenido. ¿Usted cree que habrá cambios, los que proponían? Obviamente, seguramente esto no va a quedar acá. Tiene que seguramente en algún momento haber estos cambios, porque no podemos estar a estas alturas de este siglo, de esta globalización donde sigue la discriminación. Usted ahora es del grupo de los civiles. ¿Qué hará para adelante? Le digo como civil y en su relación que continúa y lo va a continuar de por vida además con las Fuerzas Armadas. Obviamente. Desde lejos. Obviamente, en este momento ya soy parte de la vida civil. Tengo una profesión que soy contador público autorizado, auditor, egresado de la UNSA, tengo a nivel licenciatura. Entonces seguramente me voy a dedicar a esta mi nueva profesión, donde ya estaba dedicándome, tengo trabajos. Soy egresado de sistemas, tengo sistemas desarrollados tanto en las Fuerzas Armadas, en ONGs, tengo experiencia en la parte de sistemas. He estudiado 5 años en la Escuela Militar de Ingeniería. ¿Le gustaría seguir representando oficiales, sargentos dentro de las Fuerzas Armadas? Eso, desde donde esté, voy a seguir apoyando esta situación, hasta que haya cambios profundos dentro de la primera institución, que es las Fuerzas Armadas. Señor Denis, mi última pregunta. Al final, ¿qué conclusión saca usted después de haber estado casi un año encerrado
de todo lo que ha venido siendo el conflicto luego, de su participación, de sus momentos vividos. ¿Qué conclusión saca de todo este capítulo en su vida, señor Denis? Bueno, simplemente decirles de que disciplina no es igual que sometimiento, de ninguna forma. Mientras haya dos estructuras en las Fuerzas Armadas, esto no va a parar seguramente. Van a haber camaradas detrás de mí que también van a promover esta situación, porque habiendo esas dos estructuras donde hay una clase dominante, donde ellos gozan de privilegios y nosotros los suboficiales sargentos somos excluidos en todo, en el ámbito social, político, económico, en el ámbito salarial, entonces de ninguna manera seguramente vamos a declinar en esta situación. Señor Denis, le agradezco por estar esta noche con nosotros desde su hogar. Muchísimas gracias a ustedes, estamos prestos para siempre colaborarles y de que agradecerles por esta entrevista y de que a nivel nacional se enteren de cómo está esta situación y que la sociedad civil se entere de cómo está esto de la descolonización de las Fuerzas Armadas, donde el gobierno ahora ha callado esta situación, ya no pregona lo que es la descolonización, ¿no? Entonces seguramente de aquí a unos 5 o 10 años vamos a ver otros camaradas quienes también van a promover esta situación. Desde la casa del ex suboficial Gil Denis, en todo a pulmón, esta noche, esta entrevista.